o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta de su canal de YouTube Salud a la Carta y en esta ocasión estoy aquí para compartir con todos vosotros un tema de máxima actualidad. ¿Cómo se titula? Cuarentena, un invento de Dios. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, si Dios nos lo permite, de esto estaremos hablando en el día de hoy. Y ciertamente les decía que es un tema de máxima actualidad porque todos sabemos que lamentablemente ese coronavirus ha puesto patas arriba a toda la humanidad. Nosotros muchas veces pensamos que las medidas que los hombres toman son un invento del hombre actual. Y eso no es así, esa no es la realidad. En el caso de la cuarentena, que dentro de un momentito vamos a definir qué cosa es exactamente, no es algo que haya salido de la mente de ningún hombre que viva en la era moderna, sino que es un invento de Dios. Debemos darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando hablamos de cuarentena, tenemos que darle a Dios los derechos de autor. Vamos a comenzar esta reflexión recurriendo a la Biblia, a los tiempos del Antiguo Testamento. Eclesiastés 1:9. Fíjense ustedes lo que escribió el sabio Salomón. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Debajo del sol no hay nada nuevo. En primer lugar, porque todo lo bueno, quien lo inventó fue Dios. Los hombres lo único que hacen es, aún sin saberlo, copiar los consejos bíblicos que se nos han dado desde el principio de los tiempos. Cuarentena, un invento de Dios. De eso estamos hablando en el día de hoy. Y es importante que definamos qué cosa es la cuarentena. Para buscar una definición fiable me fui a la enciclopedia y esto fue lo que encontré. La cuarentena en medicina es un término para describir el aislamiento de personas o animales durante un periodo de tiempo no específico como método para evitar o limitar el riesgo de que se extienda una enfermedad o una plaga. Esa es la cuarentena, es el aislamiento de las personas o animales para evitar que se extienda el avance de una enfermedad infecciosa que con mucha facilidad se pueda contagiar. Saben, aunque a esa medida sanitaria se le llame cuarentena debido a que en sus orígenes algunas veces ese periodo de tiempo correspondía a 40 días, no siempre es necesario utilizar ese número de días de aislamiento, porque cada patología o situación tiene su propio tiempo de recuperación y su propio tratamiento. O sea, la cuarentena no tiene por qué ser obligatoriamente un aislamiento de personas o animales por 40 días. Hay cuarentenas de 3, 4, 5, 7 días de un mes, dependiendo del problema que se esté tratando en ese momento concreto. Les quiero dar más información con respecto a la cuarentena. Existen varios motivos por los que se decide poner en cuarentena o aislamiento a las personas, pero el común denominador es evitar que se propague una infección una vez ha surgido y así impedir contagios en el resto de la población. En realidad, y esta matización es muy importante, la cuarentena es para las personas que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa, pero que no están enfermas, mientras que las personas que están enfermas con una enfermedad contagiosa y son separadas se le llama aislamiento, aunque se suele utilizar los dos vocablos para referirnos a lo mismo, o sea, a la cuarentena. Lo cierto es que si vamos a ir al detalle, una cosa es cuarentena y otra cosa es aislamiento, aunque la cuarentena también, de cierto modo, trae consigo el aislamiento. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, me ha encantado poder investigar acerca de la cuarentena para saber en realidad todos estos datos, porque a día de hoy gran parte de la humanidad, debido al coronavirus, está en cuarentena. Les digo más.
Desde la antigüedad, el número 40, y de ahí viene la cuarentena, ha estado vinculado a muchos episodios que quedan reflejados en la Biblia. De hecho, en el Pentateuco o libros de Moisés, que son los primeros 5 libros de la Biblia, son muchas las referencias que se hacen al número 40, los años en que Moisés vivió como pastor en Madián, los días en los que también Moisés permaneció en el monte Sinaí antes de bajar con las tablas de los 10 mandamientos, los años a los que los hebreos fueron castigados a vagar por el desierto, o los días y noches que Jesucristo pasó ayunando en el desierto. Solo son algunos ejemplos. El número 40 es un número muy significativo en la Biblia y muchos teólogos concuerdan en que este número representa cambio. Se afirma que es el tiempo de preparación de una persona o pueblo para tener un cambio fundamental en sus vidas. Qué increíble conocer todo esto acerca de la cuarentena que se ha puesto tan lamentablemente de moda en estos días en los que el coronavirus, una enfermedad profundamente infecciosa, ha cogido riendas sueltas. Les doy más datos. Las formas de aislamiento más antiguas, efectivas, conocidas son las mencionadas en el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, hace más de 3.400 años, de las que se siguieron los consejos, especialmente en el caso de la lepra. A partir de los siglos XIII y XIV, esta práctica tomó auge como forma de contener las epidemias, incluyendo la peste bubónica, que diezmó a la población europea de aquellos tiempos. Las personas infectadas fueron separadas para evitar la propagación de la enfermedad, tal y como se hacía entre los antiguos israelitas bajo la ley mosaica, tal y como se explica en el Antiguo Testamento. Saben, les decía que la cuarentena que se aplica a día de hoy en realidad no es algo que haya salido de la mente de ningún hombre moderno. La cuarentena es un invento de Dios y está en la Biblia desde siempre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hay muchísimos versículos que podría compartir con ustedes acerca de momentos en los que determinadas personas fueron aisladas o puestas en cuarentena por determinadas razones. Incluso las mujeres, cuando tenían un bebé, pues tenían que pasar una cuarentena. Yo no les voy a leer todos esos versículos, pero les he traído un grupo de ellos y quiero compartirlos con ustedes. Por ejemplo, regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. En Levítico 13:31 se dice: pero si el sacerdote examina la infección de la tiña, y he aquí, no parece ser más profunda que la piel, y no hay en ella pelo negro, el sacerdote aislará por 7 días a la persona con la infección de la tiña, que es una enfermedad de la piel. También en Levítico 13, versículos 45 y 46 se dice: en cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto, se cubrirá el bozo y gritará: inmundo, inmundo, permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección, es inmundo, vivirá solo, su morada estará fuera del campamento. Dios ponía estas medidas de higiene que se basaban en el aislamiento o cuarentena debido a que esas enfermedades infecciosas, si no eran aisladas, pues podían contaminar a todo el campamento, a todo su pueblo. Por lo tanto, es de sentido común llevar a cabo un procedimiento como este. También, por ejemplo, en Levítico 14:8 se lee como sigue: luego el que ha de ser purificado lavará su ropa, se rasurará todo el cabello, se bañará en agua y quedará limpio. Después podrá entrar al campamento, pero por 7 días permanecerá fuera de su tienda.
O sea, después de haber pasado por X razones médicas o sanitarias un periodo de aislamiento o una cuarentena, la persona afectada tenía que llevar a cabo una profunda limpieza de su cuerpo. Incluso estaba obligada u obligado a rasurarse todo el cabello para evitar contagios. Esta era la cuarentena que se practicaba en los tiempos antiguos, en los tiempos bíblicos. También en el libro de Números, capítulo 5 y versículos 2 y 3, se dice lo siguiente: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todo el que padece de flujo y a todo el que es inmundo por causa de un muerto, porque se consideraba en los tiempos bíblicos que una persona que tocase un cadáver quedaba inmundo en una condición, digamos, de inmundicia, porque adquiría determinados gérmenes que son los que intervienen en el proceso de descomposición de los cadáveres, que pueden ser profundamente patógenos. Por eso esa persona tenía que aislarse. Dice además estos versículos: echaréis tanto a hombres como a mujeres y los echaréis fuera del campamento, para que no contaminen su campamento, donde yo habito en medio de ellos. También en Segunda de Reyes 15:5 se lee: y el Señor hirió al rey y quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa separada, mientras Jotán, hijo del rey, estaba al frente de la casa, gobernando al pueblo de la tierra. Porque este rey, en un momento concreto de su vida, fue castigado por Dios debido a determinados comportamientos y adquirió la lepra. La lepra es una enfermedad de la piel también muy contagiosa, y el rey, fíjense ustedes, siendo el rey, también tuvo que vivir en cuarentena. Más bien, diría yo que estuvo aislado durante muchísimo tiempo, porque incluso fue su hijo quien tuvo que tomar las riendas del gobierno. También en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, capítulo 17 y versículo 12, se cuenta acerca de lo que aconteció con los 10 leprosos. Y dice así este versículo: y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia. O sea, los leprosos ya sabían que ellos estaban condenados a vivir en aislamiento, que no podían acercarse a las personas sanas para evitar el contagio. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, todos los versículos que hemos comentado, y no les he leído todos los que les he presentado, son ejemplos de cuarentenas y aislamiento. Cuarentena, un invento de Dios. Y yo creo que con estas referencias bíblicas nos queda más que claro que el crédito o el derecho de autor o la autoría de la cuarentena, esta norma sumamente efectiva en caso de enfermedades infecciosas, no es un invento del hombre moderno, sino que es un invento de Dios, que el mismo Dios puso en marcha hace mucho, pero muchísimo tiempo. En fin, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, las normas de higiene que incluyen la cuarentena que Dios nos ha dado demuestran cuánto nos quiere, y nuestra obediencia a esas normas demuestran cuánto nosotros lo queremos a Él. La cuarentena es un procedimiento divino para detener las epidemias, por lo que sí o sí la debemos obedecer. Si a día de hoy las autoridades sanitarias de los diferentes países del mundo, en un intento por tratar de detener el avance de esta pandemia conocida como coronavirus, les están pidiendo a la población que se queden en casa, que se aíslen de otras personas, debemos hacer caso, es para nuestro bien. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, si en estos momentos aún se han cerrado las iglesias, medida que muchos cristianos no la han visto correcta, tenemos que entender lo siguiente: eso es algo que Dios aprueba, porque ¿para qué hemos de ir a los templos a contaminarnos y a enfermarnos? No, señor, lo mejor es que cada familia pueda adorar en sus casas hasta que Dios permita que esta pandemia pase, porque la cuarentena es un invento de Dios y es una medida sumamente eficiente. Hasta aquí, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, el tema de hoy, que una vez más les recuerdo que se ha titulado Cuarentena, un invento de Dios. Espero y deseo
deseo que la información compartida haya sido de importancia no solo teórica, sino también práctica para su vida. Que usted la comparta con otras personas, porque lamentablemente la población suele ser desobediente con esto y esto ha traído o está trayendo consecuencias muy serias. Espero y deseo además que muy pronto podamos reencontrarnos en un próximo vídeo y que hasta que este momento llegue, Dios tenga bien derramar sobre su vida y también sobre la mía raudales de bendiciones del cielo. Nos vemos pronto, si Dios lo permite. Hasta luego.